Muchas gracias por la invitación a la iglesia ahí en Temuco. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas, el capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Quedamos en el versículo 2. Vimos algunas cosas más históricas de la época, personajes históricos. Dice Lucas 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hasta allí. Y el versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. La vez pasada consideramos algo de los nombres allí que aparecen, y en el día de hoy comenzaremos en el versículo 3, considerando esta verdad de que para Dios no hay ciudades importantes o ciudades de primera, ciudades de segunda. Por lo menos acá en la zona donde yo vivo experimentamos esto. Nuestra ciudad era una de las más problemáticas, pequeñas ciudades, y de aquí comenzó el evangelio en el sur a expandirse hacia otras ciudades que son más grandes, incluso a la capital regional. Pero comenzó aquí, en una pequeña ciudad minera. El Señor trajo a este lugar a misioneros, don Ricardo Jana, y de aquí comenzaron a aparecer otras iglesias en diferentes ciudades de la provincia de Concepción. Dice, él fue por toda la región, por toda la región. El Señor hizo lo mismo. El Señor iba por las ciudades y por las aldeas. Ninguna localidad es inferior o es superior. Hay personas que, por ejemplo, tratan de llegar con el evangelio a las ciudades grandes primeramente, por un asunto económico, por un asunto de dinero, y luego a los pueblos pequeñitos. El Señor fue por todas las aldeas, por todas las ciudades, por las aldeas vecinas. Y Juan, en este mismo sentido, él recorrió toda la región contigua al Jordán. Y aquí, predicando el bautismo de arrepentimiento, tenemos que hacer el alcance de que este no es el bautismo cristiano, de ninguna manera. No es el bautismo que realizaron los primeros cristianos. No es el bautismo que realizó el Señor tampoco. El Señor Jesucristo, su bautismo es único. El Señor Jesucristo no tenía que pasar por este arrepentimiento cuando dice que venían, los que se arrepentían venían y se bautizaban con Juan, porque él predicaba el bautismo de arrepentimiento. El bautismo del Señor realizado por Juan es único, porque el Señor no tenía pecado, no había engaño en su boca. Pedro nos da ese testimonio, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Era sin mancha, sin contaminación. Así que lo peor que podríamos hacer es pensar que
el bautismo del Señor era este bautismo, es algo totalmente diferente. Lo bautizó Juan, el mismo Señor dice, es necesario que cumplamos toda la ley, pero no fue bautismo de arrepentimiento. Todos los demás sí, eran personas pecadoras. Y Juan bautizaba para arrepentimiento a las personas que contritos, humillados, venían y se arrepentían de cómo estaba la situación. Y ahí mismo dice que era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Debemos decir que donde bautizaba Juan, donde aparecen otros bautismos que estaba cerca también, había muchas aguas. Y un pequeño paréntesis, cosas que se pueden decir del bautismo, que la palabra significa sumergir todo. O sea que el bautismo por aspersión no sería bautismo, por la misma palabra, por la etimología de la palabra. Significa bautizar, significa sumergir todo, teñir todo. No aspersión, porque ahí no quedaría todo teñido. Bautizar también tiene que ver con muchas aguas, mucha cantidad de agua. El río Jordán tenía también estas características. Las personas, el agua, de un momento a otro, ellos iban caminando, les llegaba a los tobillos y luego avanzaban y ya les llegaba a la altura del cuello el agua. Eran aguas profundas, cantidad de agua. Así que eso significa el bautismo. Este arrepentimiento de corazón, tenía que ser evidente. No era solamente de labios. La gente que se asociaba con Juan y se asociaba con el bautismo de Juan era mirada de reojo por lo religioso de la época, porque recordémonos que Juan no era considerado como profeta, y el Señor les dijo, respóndanme una pregunta y yo les voy a responder. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, y no supieron responder esa pregunta, porque si decían del cielo, el Señor les iba a decir, ¿y por qué no lo recibiste, no lo escuchaste como profeta? Y se decía de los hombres, entonces tenían miedo a los hombres, porque los hombres, la gente, llamémoslo así, del bajo pueblo, la masa de gente consideraba a Juan un profeta. Salió del medio del desierto a predicar este arrepentimiento, y él estaba preparando el camino del Señor, preparando los corazones para el Señor. Como dije la vez pasada, a veces nosotros somos aquella voz en el desierto que prepara el camino para el Señor en una persona. Tal vez una persona nunca va a ir a una iglesia, a una congregación, una persona nunca va a abrir su Biblia, pero va a ver nuestra vida, va a ver nuestro testimonio. Tal vez el único evangelio que escuche o que vea va a ser nuestra vida. Esa es la importancia también del testimonio. Y Juan estaba dando cumplimiento a lo que decía Isaías 40, versículo 3, y son las mismas palabras que aparecen allí. Juan 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y el verso 1 de este Isaías 40 dice, consolaos, consolaos. Es una palabra de consuelo, de esperanza para el pueblo de Israel que estaba en oscuridad. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido y que su pecado es perdonado. Eran palabras de consuelo. Así que el tiempo en el que vino el Señor, como dice Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor nació. Y el precursor, allí la voz en el desierto, preparando el camino del Señor, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, no es el mismo que escribió Apocalipsis ni las cartas de Juan. Y lo digo solamente por mencionarlo, porque hay personas que a veces se confunden en estas cosas cuando comienzan recién a leer la Escritura.
Juan era hijo de Zacarías y de Elizabeth, era hijo de un milagro, y le había sido dicho a los papás de Juan que él iba a hacer cosas grandes. Y Juan sabía esto por la profecía de su papá, Zacarías. En Lucas 1, verso 76, hablando Zacarías su padre, respecto a Juan el Bautista, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, Juan el Bautista sabía su propósito en la vida, sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué mejor que saber su propósito en la vida y cumplir su propósito? Por eso decía la vez pasada también, importante saber el propósito que tenemos para cumplirlo de buena manera, de buena forma. Si no, vamos a estar perdiendo el tiempo en nuestra vida cristiana, no sabiendo lo que tenemos que hacer, haciendo solamente lo mínimo y no haciendo lo que el Señor quisiéramos en plenitud. Y de un 100% que Dios nos ha puesto, vamos a hacer lo mínimo, un 20, un 30. Así que Juan sabía lo que tenía que hacer y da cumplimiento a esta profecía, y el Señor, consolando a su pueblo Sión, así se le llamaba también a Jerusalén: consolados, consolados, pueblo mío, dice el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres. Así que nosotros solamente, al igual que Juan, podemos sacar enseñanza de que somos la voz, la voz. El mensaje está en la Escritura. No tenemos el derecho de cambiarlo. No tenemos el derecho de agregarle algo al mensaje. Está en la palabra. El mensaje que el Señor nos ha dado, tenemos que ser repetidores solamente. Por eso es que somos la voz, que clamamos en un desierto de esta sociedad, que preparamos el camino en los corazones de las personas para que puedan recibir al Señor Jesucristo. ¿Depende de nosotros? En ninguna manera. Depende de Dios, depende del Espíritu Santo, que convence, como dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Y la responsabilidad humana, porque también hay responsabilidad humana, es creer en el Evangelio o rechazar el Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que allí tenemos las dos partes: soberanía divina y responsabilidad humana en esto de la salvación del hombre. Predicar en todo lugar, en todos los pueblos, en toda la región, el perdón de los pecados, el cumplimiento de esta hermosa profecía. Juan sabía de esta profecía también, y él predicaba y sale del desierto. Podemos pensar que la sociedad de Juan se parecía a nuestra sociedad en lo político, en lo económico, en lo social. Se parecen mucho. Lo político estaba corrupto, se había corrompido. Lo religioso también. En lo social había mucha desigualdad. Había pocas personas con mucha riqueza y había también muchas personas con pocos recursos, casi nada. Se parece a la sociedad de hoy día. Y en ese mundo desierto, también en lo espiritual, Juan es una voz que clama en el desierto. Solamente la voz. El milagro de que puede hacer algo, puede cambiar la situación, es Dios. Así como Ezequiel, en el evento de los huesos secos, allí en Ezequiel, Ezequiel le pregunta: Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? No podemos hacer nada. Es el Señor el que envía el Espíritu allí a los huesos y comienzan a levantarse esos huesos. Pero hizo una parte Ezequiel, proclamó que esos huesos se levantaran. Así que Juan, solamente la voz que habla en el desierto, y es Dios el que les da vida eterna a las personas. ¿Cómo estamos nosotros si hacemos una aplicación de esto de Juan? ¿Estamos cumpliendo nuestra tarea? ¿Estamos preparando el camino? ¿Cómo podríamos preparar el camino nosotros en el día de hoy para una persona? Hablándole de la palabra, entregándole un tratado,
mostrando nuestra vida como un evangelio vivo, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y la gente lo va a ver, la gente lo va a notar. Tarde o temprano se va a dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. Debiera darse cuenta que hay algo diferente en nosotros. Si las personas que nos rodean no se dan cuenta que hay una diferencia en nosotros, debiéramos preocuparnos. Si alguien, por ejemplo, en un grupo de personas, porque ha pasado, se detiene y no dice groserías porque estás tú en medio, ahí está notando una diferencia. Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Si el grupo de personas se ríe de cosas obscenas y no respeta tu presencia allí, tal vez no ha considerado que tú no eres partícipe en eso y no ha notado una diferencia aquella persona, pero se nota. Y las personas incluso a veces después que dicen alguna cosa fea, piden disculpas. El Señor puede hacer esos cambios. ¿Estamos cumpliendo esta tarea de preparar el camino? Nosotros tampoco somos el camino. Que el Señor nos libre de que la gente nos vea a nosotros, sino que vea al Señor, porque es un peligro. Yo lo he visto ese peligro. Personas que se identifican con una persona y la siguen a la persona y dicen, no, yo con este pastor voy a donde me diga él. Siguen a la persona. Congregaciones completas siguen a una persona. La única parte que vemos eso es el caso de Diótrefes, cuando el apóstol Juan habla de eso. Controlaba. La iglesia, hemos considerado en nuestras reuniones aquí en Temuco que la iglesia es como una familia y Dios ha puesto sobreveedores, obispos, pastores, ancianos. Pero dice Pedro que están los ancianos que están entre vosotros. Cuando a veces un hermano dice, ¿dónde están los hermanos responsables de la iglesia? Somos todos responsables. No hay un grupo selecto de personas que sean responsables de la iglesia. Somos todos responsables. Hasta el hermano más nuevo de la congregación es un hermano responsable del buen funcionamiento de nuestra congregación. Así que nosotros tampoco somos el camino. Debemos mostrar al Señor, como Juan 14 lo dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan sabía el propósito que había en su vida. Predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey estaba allí, había descendido. Nuestro Señor, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo, y Dios había descendido a este mundo. La profecía lo podemos ver de dos formas, porque Juan, como una voz allí en el desierto, clama. El clamor es un grito desesperado que sale desde dentro del alma. Cuando alguien lee un salmo y dice, elevo mi clamor a ti, tiene que pensar en eso. Es un desgarro del alma, por decirlo así. No es una oración, un susurro de oración, es un clamor. Es algo a voz fuerte, como si tuviéramos un megáfono fuerte. Está diciendo algo, es un clamor en medio del desierto. Él quiere dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Juan es que hay que arreglar las cosas. Ese es el mensaje de Juan. Y en el día de hoy también está tan vigente ese mensaje de Juan. Hay que arreglar las cosas. Si la gente del mundo lo sabe, la gente inconversa sabe que esta sociedad está mala, lo reconoce. Y dice incluso, aunque no vayan a ninguna iglesia, aunque no crean en el Señor ni en las cosas de Dios, dicen, ha cambiado mucho en pocos años la sociedad. No podemos permanecer como estamos en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, todo se está desmoronando. Guerras, rumores de guerra, están esperanzados en algunos acuerdos, si no, posiblemente va a haber una guerra allí en Ucrania. Se hablan de bombas atómicas. Países que sin quererlo ellos, algunos ni siquiera lo quieren, pero están siendo encaminados a una guerra.
Qué terrible, que el Señor nos ayude a orar también por el buen funcionamiento de las naciones, de los que están a la cabeza de estas naciones. No podemos permanecer como estamos, es el mensaje de Juan. Y él dice, la persona que viene tras mí, en el libro de Juan, de la cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El que viene tras mí es superior a mí. Yo no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y más adelante vamos a ver qué significa eso. Como decía, ese posible cambio se puede reflejar en los corazones. Aparecen en la profecía de Isaías términos geográficos. Términos geográficos. Aparece, por ejemplo, enderezar las sendas, aparece un valle, aparece un monte, aparece un collado, aparece un camino torcido, aparece un camino áspero. Y luego, en el versículo 6, dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Está hablando de términos geográficos, terrenos, y después habla de que toda carne verá al Señor. Así que ahí hay algo espiritual escondido. Los caminos del Señor deben ser todos rectos, debe ser justo el camino del Señor. Juan entiende esto, que va a enderezar, va a preparar el camino del Señor. Los caminos torcidos, no tiene que haber nada torcido delante de la presencia del Señor. No podemos hacer lo que queramos. Si nosotros nos decimos creyentes, nos identificamos como cristianos, no podemos hacer lo que a nosotros se nos antoja. Dios nos toma y nos cambia por completo y nos toma sus cuidados, y tenemos que servirle y seguirle a Él y seguir sus estatutos, sus normas. Así que estos términos geográficos nos informan de algo, y de repente podemos ver una enseñanza también espiritual para nuestra vida. Como dice allí que las personas, la carne va a ver la salvación del Señor, después que ha hablado de valles, que ha hablado de caminos, que ha hablado de colinas, hay algo allí espiritual. Debemos aplicarlo al corazón del hombre. El corazón se presenta allí. Yo anoté aquí 4. La primera es un valle. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el valle? El valle va a ser rellenado. Esa es la profecía de Isaías. La número 2, un monte y un collado. ¿Y qué va a pasar con estos montes y collados? Van a ser bajados los montes y collados. Número 3, caminos torcidos. ¿Y qué va a pasar con estos caminos torcidos? Tienen que ser enderezados. Y número 4, los caminos ásperos. ¿Y qué tiene que pasar con estos caminos ásperos? Tienen que ser allanados. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Dice el verso 6, que toda carne verá la salvación de Dios. Así que estas características, que son, como decía, geográficas, pueden verse en nosotros, los seres humanos, en cada uno. Juan preparando el camino, cumpliendo la profecía de Isaías. Y en esta sala, tal vez haya personas que se sientan identificados con estos términos geográficos. El primero, ¿cuál es el primero? Es un valle. ¿De qué nos habla el valle? Según el Salmo 23, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que, ¿de qué nos habla el valle? El valle nos habla de los estados de ánimo bajos, de cuando nos encontramos en oscuridad. La palabra del día de hoy, desanimado, algunos términos médicos ocupan la palabra depresión, obviamente no aparece en la Biblia porque es una palabra nueva, técnicamente, que se ocupa, pero los cuadros depresivos y las personas que estudian eso
van viendo cada una de las características de una persona en depresión y está en la Biblia, está allí, cada cuadro de una persona depresiva está allí. Los valles de sombra son uno de ellos. La baja autoestima también es otro término actual. Así que esto, cuando dice todo valle tiene que ser alzado, el Señor toma una persona que tiene un baja autoestima, toma una persona que está en oscuridad en este mundo, toma una persona que anda muy deprimida por la vida. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Empareja, un valle es una profundidad tremenda, tremenda, entre dos montes, entre dos montañas hay un valle. La palabra que usamos acá de repente los jóvenes decían, ando bajoneado, refiriéndose a ese término que su ánimo está muy bajo, está muy bajo. No hay nada que alguien pueda hacer para levantar su ánimo. Y a muchos de nosotros el Señor nos encontró en un valle, en un valle. Y muchas características de nuestra vida a veces representan un valle. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor con este valle? ¿Cuál es la profecía de Juan? Esta profecía de consuelo, que estos valles tienen que ser, como dice allí, todo valle se rellenará, todo valle se rellenará. Si lo planteamos así, un lugar entre dos montañas, entre dos montes, va bajando, se va a rellenar a tal punto que no quedará diferencia entre un monte y otro. Todas las depresiones el Señor las puede cambiar, cambia nuestro lamento en baile, nuestro temor en alegría, nuestra desesperación en regocijo. Eso es lo que el Señor puede hacer. Esa es la profecía de Juan. Yo la veo aquí. Todo valle se rellenará. Ya no quedará el recuerdo de un valle. Acá en nuestra ciudad había un valle y se rellenó. Camiones y camiones y camiones iban cada día a tirar tierra, piedras, escombros. Y llegó un momento que ya no había valle. Se rellenó y quedó todo parejo, no había diferencia. Nadie podía decir aquí comenzaba o aquí terminaba este valle. Y aquí el Señor habla de una vida como un valle. Hay personas que dicen, yo no era nada sin Cristo, y esa es la condición que tenemos que tener. Sin el Señor no somos nada, sin el Señor somos un verdadero valle. Él solamente puede rellenar todas nuestras falencias, nuestros vacíos. Es el Señor el que puede rellenar. Personas que dicen en el día de hoy, yo no valgo nada, a nadie le importo. El Señor puede llegar a su vida, puede rellenar todo, puede darle todo lo que le hace falta. Esa alma que tiene necesidad de todo. He llegado a lo más bajo de lo bajo. Dios lo puede arreglar. Y Dios nos ha dejado palabra escrita para que nos animemos, porque entiende que somos muy dados a esto de deprimirnos, de bajonearnos, de tener poco ánimo. Y el Señor varias oportunidades dice que tengamos ánimo. Ten ánimo, ten ánimo. Cuando Josué estaba allí preocupado porque Moisés iba a ir, el Señor le dijo, ten ánimo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solamente fuérzate y sé valiente. Y ahí está nuevamente la verdad, soberanía divina, pero la responsabilidad humana. Josué tuvo que trabajar también. Esfuérzate y sé valiente. No tenemos que esperar sentados, tenemos que hacer nuestra parte también. ¿Qué nos dice la palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo ese valle depresivo que había de oscuridad, valle de sombra de muerte, quedó atrás. Ya tenemos una novedad de vida. El Señor nos dice en su palabra que las cosas viejas ya pasaron. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entendemos
a totalidad lo que significa esto de ser hijos de Dios, el creador del universo y la tierra, lo visible, lo invisible, haya decidido en un momento darnos esta paternidad, que seamos hijos por adopción, que tengamos una herencia, que puede cambiar nuestras mentes y decir, ahora ustedes tienen la mente de Cristo, que pueda renovar nuestra mente por la purificación del Espíritu Santo y lavar nuestra mente, nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso del valle ya queda atrás. No hay recuerdo de ese valle de oscuridad, de sombra de muerte. Personas que se nubla su mente y cometen tal atrocidad de suicidarse. Escuchaba el relato hoy día de una persona, de un médico, que en el momento de dar su discurso de graduación de medicina, porque fue muy buen estudiante, contaba la experiencia de que él se iba a suicidar, y lo frenó solamente porque en un momento que le hicieron bullying, botaron sus libros, sus lentes, estaba desesperado, llorando, y aparece una persona, lo ayuda a llevar sus libros, se hicieron muy buenos amigos, lo integró a su grupo de amigos también, y al pasar de los años, en este discurso, recién allí el amigo se entera, cuando se conocieron aquel día, con los libros que votaron estas personas haciendo bullying, ese día ese joven se iba a suicidar, iba a terminar con su vida. Imagínense, y lo que hizo una persona que tuvo compasión de él, le ayudó a llevar los libros, lo acompañó a su casa. Eso cambió la vida de esta persona. No se suicidó. ¿Cuántas veces cerca nuestro hay personas que están en valle de oscuridad, en valle de sombra de muerte, y no tienen la esperanza que tenemos nosotros de la oración o de clamar a Dios, o de decir, Dios mío, sálvame de este pozo, de este lodo cenagoso en el que estoy? No tienen esa oportunidad, no saben que el Señor ha dado su vida por ellos, no comprenden que Dios quiere la salvación de ellos y no la muerte, y Satanás nubla esas mentes para que cometan suicidio, para que cometan asesinatos. La semana pasada un niño de 14 años tomó el arma de su mamá, mató a toda su familia, 14 años, a su mamá, a su papá, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la razón? Estaba jugando un videojuego donde él era un paramilitar y ganaba más puntaje, entre más personas mataba. Esos son los juegos de los jóvenes de hoy día. Y perdió el juego y en su frustración fue a la pieza de su mamá, tomó el arma y cometió tal atrocidad. Y luego en sus declaraciones él decía, yo pensaba que luego de eso ellos iban a volver a la vida. Totalmente una mente nublada, valle de sombra de muerte. Hermanos, somos instrumentos en las manos del Señor para ser la voz solamente que pueda decirle a una persona que está pasando por esta circunstancia que en el Señor hay salvación, hay luz para los que están en oscuridad, hay libertad para los que están en esclavitud de Satanás, porque Satanás esclaviza a las personas, las engaña. Estamos en esta tierra como embajadores y podemos dar testimonio de nuestra tierra, del cielo. Por eso es que no nos podemos meter en políticas y otras cosas terrenales, porque somos embajadores. El mismo término lo dice, somos embajadores. ¿Qué pasa si en el día de hoy un embajador de otro país en Chile interviene en la política nacional? Es tomado por su país y es sacado porque no está cumpliendo su labor. ¿Eso quiere decir acaso que no tenemos opinión política? La tenemos, y varias y muchas opiniones políticas, y Dios también tiene opiniones políticas. Podemos decir lo que pasa en nuestro país y cuál es el pensamiento de quién es nuestro Señor, pero en política terrenal es otra cosa. Somos linaje escogido, somos nación santa, tantas cosas que somos. No podemos ser un valle, no podemos estar allí en la oscuridad.
porque Dios nos ha dado mucho, nos ha dado tanto. Vos que clama en el desierto, preparad camino para el Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará. Así que las personas que están en estos valles, el Señor puede rellenar todo lo que está vacío, todo lo que le falta allí. ¿Cuál es la segunda tipo de persona o experiencia que puede pasar una persona? Dice, y se bajará todo monte y collado. Esto de los montes y los collados, ¿de qué nos habla? De personas orgullosas, de personas que se creen lo más que hay. Un monte habla de algo grande, tremendo, el monte Everest. Hay personas que en su vida son un monte Everest, lo más grande, mirando a todos desde arriba, mirando hacia abajo. Nadie puede llegar a su altura. Han considerado hasta Dios. Yo estoy más cerca de Dios, porque están cerca de lo más alto del cielo, de las nubes. Un monte, un monte. Pero ¿sabe qué? Entre más alto el monte, hay más baja temperatura y hay más hielo. Hay una frialdad total en aquellas personas. Son fríos en su espíritu. Hay frío total. Entre más alto ellos piensan que están más cerca de Dios, pero vemos las altas montañas con hielo, hielos eternos. En lo espiritual, personas que su orgullo los ha llevado a ser fríos, fríos espirituales, pensando que están cerca de Dios, pero están allí en la altura y están solos. Cerca de ellos están los collados, que otro sinónimo es la colina. También son personas que están en su pensamiento, están más altos que otros. Tenemos el caso del fariseo, cuando vemos allí la parábola del fariseo y el publicano. Y él dice, el fariseo, no soy como este publicano. Él ayunaba, él diezmaba, se creía el muy, decimos por acá, pero al final estaba lo más lejos de Dios posible. Dios no lo consideraba. El publicano que se humilló, él humilló su espíritu, miserable de mí. Dice que él fue justificado antes que el fariseo. Y esa palabra antes allí no significa que el otro fue justificado después, significa que fue justificado en vez del fariseo. O sea, de los dos, el único que recibió justificación fue el publicano, el que se humilló, que descendió. No estos montes y estos collados. El collado también es sinónimo de una colina, pero tiene que ver con altura, personas que se creen que están en lo alto. Podemos ver personas políticas, por ejemplo, pero ante Dios, ante el Señor, dice que se doblará toda rodilla, toda rodilla. Apocalipsis capítulo 1 dice, el soberano de los reyes de la tierra, ante él se doblará toda rodilla. El más importante en estos momentos de la política que se crea, va a tener que doblar su rodilla delante de Dios. En lo económico, personas que se pelean, como decía, hay collados y hay montes, hay personas que luchan por llegar más arriba en los escalafones sociales y económicos. Y luchan por querer más, y en su afán por querer más, el Señor les dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Se han preocupado de lo terrenal, de las ganancias pasajeras, de lo efímero, y no se han preocupado de los tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Se han preocupado de lo terrenal. Estos montes, estas grandes montañas apegadas a la tierra, a lo terrenal, pensando alcanzar las alturas, pero al final están muy pegados a la tierra. Y ese es el mensaje de Juan, que Dios va a enviar al Mesías, bajará todo monte. El que quiera recibir al Señor tiene que hacerlo como un niño, tiene que bajar todo su orgullo de sabiduría, de dinero, de influencia política, tiene que bajarlo todo y decir, aquí estoy yo, no soy nada, recibo la salvación del Señor. ¿Y acaso después cuando uno se convierte esto termina? A algunos les queda lo del viejo hombre.
es que tú no sabes quién soy yo. ¿Has escuchado esa frase? Es que tú no sabes quién soy yo. En el mundo se escucha harto. Terrible es cuando se escucha, terrible es cuando se escucha en lo espiritual. Personas que piensan que todos deben rendirle pleitesía. Es que tú no sabes quién soy yo. Soy hijo de misionero, nieto de misionero, y mi tatarabuelo era también misionero, como si fuera un estatus político o algo así. Dice Romanos 12, versículo 3, digo pues, esto lo escribe Pablo a la ciudad más eminente de la época, a los romanos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto es lo hermoso, hermanos, en lo espiritual. En lo espiritual todos empezamos de cero. Y en lo espiritual no se ven las cosas por lo terrenal. Es terrible eso. Lamentablemente me ha tocado verlo, que las personas confunden lo espiritual con lo terrenal y ponen personas de ancianos o de diáconos porque tienen títulos profesionales. Una cosa no tiene nada que ver la una con la otra. Lo espiritual es lo espiritual. Hay requisitos para ser anciano. Puede tener 4 o 5 títulos universitarios, pero no cumple los requisitos espirituales que aparecen en la Biblia. Entonces no tiene la capacidad de estar cumpliendo esta función de anciano, de obispo, de pastor o de diácono. ¿Se fija la diferencia? Las montañas tienen que ser allanadas, tiene que bajar todo, aplastar todo ese orgullo que hay en todo orden de cosas. Y los romanos era la ciudad más importante de la época y más de algún hermano tiene que haberse convertido, pero seguía. Es que tú no sabes quién soy yo en el imperio romano, en la ciudad de Roma, yo soy importante. Y Pablo escribe que ninguno tenga más alto concepto del que debe tener. Como vimos en el valle, no hay que tener baja autoestima, no hay que decir pobrecito de mí, sino que somos victoriosos en Cristo Jesús, pero tampoco hay que ir al otro extremo de enorgullecerse de lo que somos. El profeta dice en la antigüedad, como un hombre que se creía muy espiritual, dice, apártate de mí, yo soy más santo que tú. Terrible encontrarse hermanos así. Apártate de mí porque yo soy más santo que tú. El Señor nos ayuda, hermano. Todos estamos en peligro de caer en alguna de estas cosas. El que esté firme, mire que no caiga. No tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Que no sea una montaña gigantesca, sino que piense de sí con cordura. Con cordura esto tiene que ver con el equilibrio, no irse a los extremos. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe. Y luego dice que lo torcido sea enderezado. Y esto lo encontramos en Gálatas el capítulo 5. Lo torcido, ¿cómo éramos nosotros de torcidos? Dice allí Gálatas 5, versículo 19, ahí están todas las cosas torcidas que podemos experimentar. Gálatas 5, 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Todo eso está torcido, hermano, hermana. Si en nuestra vida pasada estuvimos torcidos en alguna de estas cosas, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos enderecemos, que sea derecho nuestro camino. El Señor no nos juzga por nuestro pasado, porque el Señor nos lavó, nos limpió de nuestros pecados con su sangre preciosa, pero juzga el adelante, el ahora, el futuro. Vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. ¿Y cómo se puede enderezar este camino torcido? Dice el mismo Gálatas 5,
22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allí tenemos nueve elementos del fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un fruto, 9 elementos. 3, los primeros 3, hacia Dios, para recordarnos el gozo, la paz, el amor, gozo y paz. Tiene nuestra relación con Dios, lo que Él ha hecho con nosotros. El segundo, paciencia, benignidad, bondad con el prójimo. Experimentamos eso de la paciencia, la bondad con mi prójimo, la benignidad con mi prójimo. Y los 3 últimos tienen que ver con el interior de nosotros. Todo tiene que ser parejo, que no haya nada torcido. Los 3 últimos con el interior de nosotros, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. Tiene que ver con el carácter, lo que hay dentro de nosotros. Así que ahí se cumple también la profecía de Isaías. El Señor, todo lo que estaba torcido, el Señor enderezó. Esos caminos torcidos serán enderezados. Y lo último, ¿qué dice lo último para terminar? Los caminos ásperos tienen que ser allanados. ¿De qué nos hablará un camino áspero? Yo creo que más de alguno ya pensó. Nos ha tocado la experiencia de conocer un hermano áspero. Hay un mandato para los esposos, que no seamos ásperos con nuestras esposas. Y si el Señor dejó el mandato, es porque sabe cómo somos los varones. Y la mujer también sabe, dice que el varón es como un vaso frágil, pero la mujer es un vaso más frágil. Tenemos sentimientos, pero la mujer tiene más. ¿Qué dice Tito? Tito 3:2. Tito, capítulo 3, versículo 2, para estos caminos ásperos, para estos hermanos ásperos, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El Señor quiere que cambiemos esa parte de nosotros, la aspereza, estos caminos ásperos, que si va un vehículo por encima de este camino áspero, va a saltar mucho las ruedas, se va a notar que estamos pasando por un camino áspero, vamos a saltar, vamos a sentir incomodidad en ese camino áspero. No es como una carretera asfaltada, suavecita. Sentimos cuando vamos en un camino áspero. Eso es lo que éramos, camino áspero, y el Señor quiere que ese camino áspero sea allanado, que sea arreglado, y que seamos, como dice aquí, amables, no pendencieros, no peleadores, no ásperos, sino que seamos amables, que seamos y que mostremos mansedumbre para con todos los hombres. Y el final, como decíamos al comienzo, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Para que toda carne vea la salvación de Dios. Si los valles son alzados, el mundo lo va a ver, el mundo ve. Mire, yo conocí a esta persona, era una persona tan depresiva, y hoy día la veo tan alegre. ¿Qué te pasó? Conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Mira, esta persona era tan orgullosa, miraba a todos por arriba del hombro. ¿Qué te pasó ahora? ¿Has cambiado? Conocí al Señor como mi Salvador personal. Y luego dice, oye, tú llevabas una vida tan retorcida, tan libertina, ¿qué te pasó? Un camino torcido. El Señor me salvó y hoy día estoy en pasos derechos, caminos derechos. Oye, tú tratabas tan mal a las personas y hoy día la tratas tan bien, un camino áspero. ¿Qué pasó? El Señor me salvó y cambió mi vida. Y ahí entonces se cumple el verso 6. Toda carne verá la salvación de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.